Lema 8.8. Toda sucesión convergente en LP es de Cauchy. Notemos que LP es un espacio normado. Entonces, recordemos que la norma nos permite medir distancias y nos permite hablar de convergencia de sucesiones. Por lo tanto, siempre que se refiera uno a convergencia en LP, significa que es convergencia respecto a la norma de LP. Demostremos este resultado, que es muy sencillo. Sea epsilon positivo y supongamos que tenemos una sucesión de funciones en este espacio LP. Debemos mostrar que, y vamos a suponer que esta sucesión es convergente. Es una sucesión tal que Fn converge a un F que también está en LP. Ahora, ¿qué significa que Fn converja a F en LP? Significa que para todo epsilon existe un n a partir del cual la norma de la diferencia Fn menos F es menor que epsilon. Entonces, por convergencia, para este epsilon existe un n, existe un n1 tal que la distancia, que en términos de normas, el enésimo elemento de la sucesión menos el límite en la norma P es menor que epsilon entre 2, o sea, lo estoy haciendo para epsilon entre 2, no para epsilon, si n es mayor que este índice, que este n1, y de forma similar existe un n2 tal que fm menos el límite es menor que epsilon entre 2 también, si el m es mayor que el n2. Ahora simplemente las combino. En otras palabras, si n y m son mayores que n, donde n lo escojo como el máximo de n1 y n2. Entonces, si esto se cumple estos dos, y esto implica que la distancia entre Fn menos Fm es menor o igual a la norma P, es menor o igual que ¿qué? Sumo y resto un f de P, y esto me queda menor que Fn menos F en la norma P más Fm menos F en la norma P, y esto es menor que epsilon. Por lo tanto, Fn es de Cauchy. Es la prueba estándar de que una sucesión convergente es de Cauchy. Y aquí también se cumple. Lo interesante va a ser el siguiente resultado. Teorema 8.9. Y de hecho va a ser una definición en sí misma. Los espacios LPs, para P mayor o igual que 1, cada uno de ellos es un espacio normado completo. La definición entra en lo siguiente. A un espacio normado completo se le llama espacio de Banach. Es decir, un espacio de Banach es un espacio normado, un espacio vectorial que tiene una norma, pero además este espacio es completo con esta norma. Por lo tanto, lo que diríamos de esta forma es que LP es un espacio de Banach para cada P mayor o igual que 1. Recordemos que significa completo, significa que toda sucesión de Cauchy converge. Vimos de antemano que toda sucesión convergente es de Cauchy, y ahora vamos a ver el recíproco, que toda sucesión de Cauchy converge. Veamos la demostración. Sea Fn una sucesión de Cauchy en LP, en nuestro espacio LP. De Cauchy en LP. ¿Qué significa que sea de Cauchy? Bueno, significa que para todo epsilon existe un m, entonces que sea de Cauchy significa que para todo epsilon existe un m tal que en la norma, pero lo voy a escribir en términos de integrales, Fn
menos fm, el valor absoluto de la diferencia, a la p de mu es menor que epsilon a la p si n y m son mayores que este m. Lo que estoy haciendo, a ver, yo aquí debería describir la norma, pero ya elevé a la p a ambos lados de la desigualdad, por eso aparece epsilon a la p y por eso no aparece esta integral, la raíz pésima de esta integral, que es lo que conforma la norma. ¿Okay? Es equivalente. Bueno, el primer paso es que voy a fijar un epsilon, sea epsilon positivo. Sea epsilon positivo fijo. Ahora, también, por ser esta sucesión de Cauchy, yo afirmo lo siguiente. Afirmo que existe una subsucesión de la original, y esta se va a llamar GK, que satisface lo siguiente, una subsucesión de Fn, tal que se cumple lo siguiente, tal que los términos consecutivos GK más 1 menos GK, la norma de ellos, es menor que 1 entre 2 a la K para todo K natural. Este es un ejercicio de cálculo avanzado, no tiene nada que ver que ni la sucesión sean sucesión de funciones, ni que estamos en LP. Esto es simplemente una característica de las sucesiones de Cauchy. Entonces, la existencia de esta sucesión es tarea. Tienen que construirla apropiadamente. Hay que utilizar apropiadamente el hecho de que la sucesión sea de Cauchy con ciertos epsilons y agarrar los m's adecuados en cierta forma para garantizar que esto existe. Háganlo, por favor. Ahora, vamos a definir la siguiente función. Primero, vamos a escribir la siguiente suma. G1, voy a trabajar con los elementos de esta subsucesión. G1, no voy a escribir la X, entonces G1 más, voy a escribir una suma parcial desde K igual a 1 hasta N de GK más 1 menos GK, y me voy a fijar en el límite cuando N tiende a infinito. A este límite, que bueno, este límite entonces explícitamente, ¿quién es? Esta parte no depende del N, aquí simplemente escribiría la suma completa. Y a este límite yo lo defino como la función G. Okay, entonces G es el límite de estas sumas parciales y que completas se escriben de esta forma. Esta función, primero, 1. Esta función G es no negativa. Por construcción se ve que, bueno, es límite de cosas no negativas. Estoy sumando números no negativos. Si acaso son 0, pero son no negativos. 2. Esta función es medible. ¿Por qué? Porque esta función G es límite puntual de estas funciones. Podría yo llamarle, tal vez las use más adelante, G con un superíndice aquí entre paréntesis. Esto es esta suma parcial. Y esta G es límite puntual de estas, en donde cada una de estas es medible. ¿Por qué es medible? Porque es una suma finita de funciones medibles. Por eso aquí es importante que yo tenga un número finito. Esta yo no sé si es medible porque no es suma, pero sé que es límite puntual de funciones medibles, por lo tanto es medible. Entonces G es medible por esta razón. Bueno, lo voy a escribir aquí. Límite puntual de medibles, de las medibles GNs. Y además, ¿en dónde toma valores G? Bueno, voy a escribirlo aquí. Toma valores
en los reales extendidos. ¿Por qué? Porque yo no sé nada acerca de la convergencia de esta serie. Esta serie, si converge en todo punto, pues qué bueno. Entonces esto es un número para toda X. Pero si hay X's, que yo pondría aquí, aquí y acá, para las cuales esta serie no converge, entonces significa que aquí yo ya tengo R infinito u otra, sí, significa que tengo que esto no converge. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más voy a decir acerca de esta G? Por otro lado, notemos que Gn, estos integrandos de aquí, si nos fijamos en estos integrandos, esta es una sucesión creciente. O sea, Gn es menor o igual que Gn más 1. ¿Por qué? Porque, bueno, la diferencia entre uno respecto al otro es un término extra que va en esta suma. ¿Okay? Entonces, claramente es creciente. Pero la consecuencia de esto es que yo puedo... Ok, este cálculo lo hicimos en otra demostración, en el lema de Fatou, me parece. Si yo considero el ínfimo de la sucesión GJ y el ínfimo de todos los J mayores que un M fijo, entonces esto es equivalente a tomar el ínfimo del conjunto del conjunto donde el primer elemento de este conjunto es Gm, el siguiente es Gm más 1 porque la J es la que se está moviendo, etcétera. Y este ínfimo, el ínfimo de este conjunto, ¿quién es? Bueno, dado que la sucesión es creciente, el ínfimo va a ser el que tenga superíndice menor, que en este caso, como J, todos los que están aquí arriba son mayores que M, van de M en adelante, entonces este sería el Gm, el mésimo. Esto se satisface y entonces de aquí tenemos que para cada n mayor o igual a 1, Gn de entrada, por hipótesis, bueno, más bien por definición de supremo, es menor o igual que el supremo de todos. Supremo tomado sobre M. Este es uno de ellos, este simplemente es el supremo de todos ellos. Podría ser infinito, yo no sé, no importa. Pero este supremo sobre M es este Gm, por lo que acabamos de hacer aquí arriba, lo puedo yo escribir como el ínfimo de los GJs, J mayores o iguales que M, pero esto no es más que el límite inferior del Gm M. Entonces lo que estoy mostrando es que todo elemento de la sucesión que está aquí, de esta sucesión, está acotado por el límite inferior de esa sucesión. Muy bien. Esto apunta a que si yo ya introduje el límite inferior, apunta a que voy a utilizar lema de Fatou. Con lo anterior, entonces con esto, si yo veo quién es la integral de g, de la función g absoluto, la que está acá, de mu, donde, ojo, esta yo no sé si es integrable, que yo solo sé que es medible, pero bueno, puedo calcular. Esta integral está bien definida, aunque podría ser infinito. Esto yo lo puedo escribir como la integral de el límite puntual de, a ver, si g es límite puntual de estas, entonces valor absoluto de g a la p es el límite puntual de g a la n, bueno, más bien gn a la p de mu. El límite de gn a la p, fíjense, el lado derecho de esta parte de aquí arriba no depende de n. Esto sí depende de n, y de hecho estoy diciendo que se cumple para cada n. Entonces, si para cada n se cumple que este elemento de la sucesión está acotado por este otro objeto, entonces el límite de ella, si existe, va a estar, y si es infinito, pues también. Entonces significaría que esto es igual a infinito, porque nada puede estar arriba. Entonces yo tendría que el límite de Gn es menor o igual, utilizando monotonía de la integral, que el límite inferior de esta sucesión. Y aquí es donde utilizo precisamente lema de Fatou.
por lema de Fatou, esto es menor o igual. A ver, aquí déjenme escribir aquí el lema de Fatou. Esto es menor o igual que el límite inferior de la sucesión, pero ahora de las integrales de las GMs a la P de mu, de donde se sigue lo siguiente. Ahora, si yo considero, voy a considerar la norma P de esta G, que yo no sé cómo sea, pero me gustaría ver que es finita. Entonces la norma, creo que lo dije al revés, la norma P de esta G, por definición, es la integral de G a la P de mu, y todo esto raíz pésima. Yo tengo esta desigualdad, entonces puedo tomar raíz pésima de estos dos lados de la desigualdad. Entonces esto es menor o igual que la raíz pésima de todo este límite inferior, pero bueno, la raíz pésima puede entrar dentro del límite inferior porque la operación de tomar raíz pésima es una función creciente. Entonces esto es menor o igual que el límite inferior de la raíz pésima de cada uno de estos integrandos, G, M, P de mu y raíz pésima, donde esto no es más que el límite inferior de, esto ya es la norma P de la GM. Ahora, ¿quién es la norma? A ver, la GM es esta parte. Tengo la norma de toda esta suma. Voy a utilizar desigualdad del triángulo. Por desigualdad del triángulo, yo lo que tengo es la norma inferior de, esto es menor o igual a la norma inferior de la norma P de G1, que es esta parte, más la norma G de la desigualdad del triángulo va a entrar incluso dentro de esta suma finita, más K igual a 1 hasta, ¿quién sería aquí? M de GK más 1 menos GK, norma P. Entonces, límite inferior de todo esto. Esta parte evidentemente no depende de la M, entonces el límite inferior entra donde hay dependencia y esto me queda G1 P más el límite inferior de esta suma en norma P, en donde aquí este límite inferior es menor o igual. Solamente estoy hablando de todo este término. Este término es menor o igual a el límite inferior de M. De esta suma parcial la puedo acotar con 1 entre 2K por esta razón, acá del lado izquierdo. Entonces esto es menor o igual que la suma, el límite inferior de la suma desde 1 hasta M de 1 entre 2 a la K. Sin embargo, esta sucesión converge. Sabemos a dónde converge toda esta sucesión de sumas parciales. Es decir, sabemos que este límite inferior es de hecho menor que 1. ¿De dónde sale que es menor que 1? Bueno, ¿a dónde converge esta suma? Recordemos rápidamente. La suma completa, 1 entre 2K, converge a 1 entre 1 menos 1 medio, menos 1 porque la estamos empezando desde 1, no desde 0. Y esto me da precisamente el 1. Entonces, el límite inferior es menor o igual, de hecho, que el límite de esta sucesión, pero el límite de esta sucesión es 1. Por lo tanto, yo puedo acotar todo esto. Esto es menor o igual que la suma de G1 de P más 1. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque estoy mostrando que la norma de G es finita. Esto es lo que me importa aquí. La norma de G es finita.
G1, ¿por qué es finita? Porque G1 es un elemento de la sucesión original, donde la sucesión original es un elemento de LP, por lo tanto tiene norma P finita. G tiene norma P finita también, y estaríamos tentados a concluir que G pertenece a LP también. Sin embargo, hay algo que no estamos tomando en cuenta, que es lo siguiente. Hemos demostrado entonces que la norma P de G es finita. Cuidado, esto no implica que la norma G de entrada esté en LP. La razón por la que esto no podría no suceder es porque sabemos que G toma valores en los reales extendidos. Y recordemos, en LP están las funciones, sí, que tienen norma P finita, pero que toman valores en los reales. Entonces, como esta serie podría no converger para algunos X, G podría tomar valores y el valor infinito en los reales extendidos para algunos X, y a pesar de que tenga norma P finita, porque pudimos calcular su norma, no podemos decir que esté en LP. Para esto habrá que hacer un ajuste técnico necesario. Entonces, que la norma P de G sea finita implica, tomando la raíz P décima adecuada, implica que lo que significa es que la integral del valor absoluto de G a la P es finita. Ahora, que esta integral sea finita nos dice algo acerca de la función que estamos integrando. Lo que nos dice es que la función de adentro, el integrando, es finita fuera de conjuntos de medida cero. Es decir, es finita mu casi donde quiera. ¿Por qué? Porque si no fuera finita mu casi donde quiera, entonces no podría tener integral finita. Lo que esto está diciendo es que, esta función a lo mejor toma valores infinitos en los reales extendidos, pero en esos conjuntos donde tome esos valores que son feos, esos conjuntos tienen medida cero y entonces no le afectan a la integral, porque recordemos, la integral ignora lo que sucede en conjuntos de medida cero. Entonces podemos concluir que G a la P es finita mu casi donde quiera. Vamos entonces, y si G a la P es finita mu casi donde quiera, por supuesto, implica que G es finita mu casi donde quiera. Vamos a ponerle nombre al conjunto de medida cero fuera del cual esto sucede. Entonces vamos a llamarle E al conjunto de X's en donde la función G de X es finita. Si E es este conjunto, que G sea finita mu casi donde quiera, implica que la medida del complemento, es decir, donde no sucede esto, es cero. Bueno, además, esto que acabamos de decir tiene la siguiente implicación. Dado que acabamos de decir que G es una función finita mu casi donde quiera, y donde es finita le llamamos E a este conjunto que tiene su complemento tiene medida cero, entonces significa que en E esta función es finita. Si esta función es finita en E, significa que este es un número en E y este también es un número en E. En otras palabras, sabemos que esta serie es convergente, es finita en E. O en otras palabras, la serie, esta que está escrita aquí, que es la de acá, es finita mu casi donde quiera también. Por otra parte, tenemos lo siguiente. Si a la función G la restringimos a este conjunto E, al multiplicarla con esta función característica de E, es decir, la truncamos fuera de E, en E complemento, la hacemos 0 y en E la hacemos coincide con G. Entonces esta función, por supuesto que toma valores en los reales. ¿Por qué? Porque en E toma valores finitos y fuera de E, donde posiblemente tomaba valores infinitos, entonces ya vale 0 porque la mata esta función característica. Entonces esta ya es una función que toma valores en R y además resulta ser que esta función está en LP, bueno, este producto. ¿Por qué está en LP? Bueno, porque notemos lo siguiente. La integral de G por la característica de E de mu más la integral de G
por la característica de E complemento. Por un lado, esto es precisamente la integral de... de hecho aquí tendría que poner la integral de el valor absoluto de G a la P, la integral del valor absoluto de G a la P, cada una multiplicada por estas características. Esto es igual a la integral de el valor absoluto de G a la P de mu, el cual demostramos hace un momento que es finito. Entonces, si esto es finito, significa que esta suma es finita. Ahora, ¿de qué está compuesta esta suma? Esta suma está compuesta de este término. Esta función característica, por supuesto, puede entrar no solo al valor absoluto, sino también, bueno, puede entrar aquí a la potencia, porque esta es o un 1 o un 0. Entonces, este término es precisamente G por la característica de E, todo esto a la P. Esto por un lado. Que por otro lado también esto es la norma de G restringida a E, la norma P a la P, porque no estoy tomando raíz todavía. Eso es en cuanto a este término. ¿Y este término qué es? Bueno, estoy integrando una cierta función, pero sobre un conjunto de medida 0, porque el complemento tiene medida 0. Y recordemos, la integral ignora lo que sucede en conjuntos de medida 0. Entonces, si yo estoy integrando algo, no importa cómo sea, sobre un conjunto de medida 0, la integral no ve lo que sucede ahí, entonces esta integral automáticamente es 0. Lo que me dice que la integral o la norma P de G sea finita, significa que la norma P de esta función, de la que está escrita acá, es finita también. Esto significa que G, por esta característica, está en LP. Notemos que aquí sí podemos hablar que está en LP, porque esta función ya toma valores en R, ya es del tipo que nos gusta para LP. Definimos pues la siguiente función f, una función con dominio x a los reales de la siguiente forma. Es g1 de x más esta suma telescópica, esta serie telescópica, si x está en E. Notemos que está bien definida porque sabemos que si x está en E, entonces esta serie, como vimos anteriormente, esta serie converge. Es decir, esta es absolutamente convergente y sabemos que si esta converge, entonces esta otra converge también. Por lo tanto, esto es un número real. G1 de X es un número real también. Está bien definida en R. Y en otro caso, fuera de E, toma el valor 0. Está truncada en este sentido. Definamos la siguiente función auxiliar, fk tilde, como la función que es muy parecida a la f, solamente que aparece una suma parcial aquí arriba. Entonces la késima es aquella donde aparecen simplemente la suma desde, bueno, en este caso le cambié el subíndice a j, desde 1 hasta el késimo, hasta k. Bueno, notemos lo siguiente: si x está en E, entonces esta función es precisamente la función gk más 1. Es de hecho lo que está escrito aquí. Me adelanté y lo escribí aquí. Bueno, ¿esto por qué es importante? Porque también por otro lado esto sucede y además, bueno, es claro que fuera de E, esta fk es 0, entonces coincide con la f. Y esto significa que esta sucesión de funciones, cuando k tiende a infinito, para toda x, convergen precisamente a la función de aquí arriba, porque fuera de E las dos valen 0, las fk's valen 0, entonces tienden a 0. Y en E, por un lado, fk's está definida de esta forma, que el límite cuando k tiende a infinito es precisamente esta cantidad, muy bien. Pero además cada una de ellas, gk, tienden a f. Es decir, lo que estoy mostrando es que esto implica que las gk's también tienden a la función f. De hecho, tienden en E. Para verlo esto de forma un poco más clara, veamos lo siguiente. Gk menos f, esta f de acá, gk es la sucesión original. Esto es menor o igual que sumo y resto un término. Sumo y resto el término gk
menos el término GK más 1, uso desigualdad del triángulo, esto es estándar, este es F. Y entonces aquí utilizo que si en E, si X está en E, entonces para X en E, esto lo estoy haciendo solamente para X en E, entonces yo sé que esta serie converge. Si esta serie converge, el límite de esta parte tiende a 0. Entonces esta parte tiende a 0 con K. Y esta parte, como este GK más 1 es precisamente el F tilde K, y F tilde K tiende a F N, entonces esta parte también tiende a 0 con K. Esto siempre y cuando esté en E. O en otras palabras, lo que estoy demostrando es que la distancia de GK en X, con X en E menos F de X con X en E, esta distancia se va haciendo más pequeña. Esto es decir, estoy mostrando convergencia puntual, pero solamente en E, no fuera de E. Pero como fuera de E el complemento tiene medida 0, lo que estoy mostrando precisamente es que la sucesión GK converge a F mu casi donde quiera, que es lo que está escrito aquí. Ok, entonces esta es la explicación de por qué yo puedo concluir esto de acá. Esta sucesión converge mu casi donde quiera a F. Luego, notamos que GK yo puedo sumar y restar términos a placer, menos K más menos GK más GK, menos GK más 1 más GK más 1, etc. Y esta parte de adentro la puedo, utilizando además desigualdad del triángulo en cada par de términos apropiados, yo puedo escribirlo de esta forma, como puedo escribirlo como menor o igual que la suma desde K hasta infinito de estas diferencias. Ahora, yo voy a fijarme en esta cadena de desigualdades, pero restringiéndome al conjunto E. Es decir, esto es equivalente a que yo multiplicara por la función característica de E. Y aquí, en E, esta serie converge, es un número finito. Y además converge a algo que es menor o igual que la función E. Porque recordemos, la función la función G es esta serie completa más un cachito extra. Y aquí lo único que tengo es la serie incompleta en E, porque en E esta serie es finita. Entonces, esta desigualdad siempre cumple. En otras palabras, lo que hemos demostrado es que GK converge mu casi donde quiera a F, o en otras palabras, sabemos que donde converge es en E. Lo que hemos mostrado es que GK, esta sucesión restringida a E, converge a F, y además que esta sucesión está dominada, voy a poner el valor absoluto, está dominada por esta función que además sabemos que es integrable. Ya habíamos visto acá que estaba en LP y de hecho se puede ver que también es integrable. Entonces está dominada por una función integrable. Esto significa que podemos usar teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Y lo que estaríamos concluyendo es que, bueno, primero, el límite de esta sucesión es integrable y de hecho, de hecho, más que eso, voy a utilizar el teorema de convergencia dominada de Lebesgue, no precisamente esta sucesión, sino la sucesión que obtengo elevando cada uno de estos términos a la P, y entonces dominaría a esta sucesión a la P con este término a la P, pero obviamente si este es integrable, esto a la P sigue siendo integrable. Es lo que tenemos acá precisamente. Y entonces lo que estaremos obteniendo es que primero, entonces el límite de esta sucesión, donde el límite es esta de acá, lo estamos haciendo con esta sucesión, este límite es integrable, pero si esta función, el valor absoluto de f a la p es integrable, significa que f está en LP, porque la integral del valor absoluto de f a la p es finito. ¿Okay? Entonces, y es realvaluado, etcétera. Como esto ya estamos trabajando con funciones realvaluadas, ya no tenemos que checarlo, el teorema nos lo da. La función es integrable. Y
además, ok, está el tema de que podemos intercambiar límite con integral, pero eso no nos interesa. Nos interesa simplemente para concluir que el límite está en LP. Por otro lado, tenemos lo siguiente. F, que está definida de esta forma, si la comparamos con G, que es la que está acá, si la comparamos con G, notamos que el valor absoluto de F en E, solamente nos vamos a fijar lo que sucede en E. El valor absoluto de F, que es el valor absoluto de toda esta suma, por desigualdad del triángulo, se mete el valor absoluto aquí, y a estas diferencias obtenemos precisamente G, fíjense, G y la suma de todas estas diferencias. Esto implica que en E, donde G además es finito, recordemos que en E G es finito, entonces en E, o multiplicando por la característica de E, tenemos que esta función f restringida a E es menor o igual que g restringida a E también. Y de forma similar, lo que ya sabíamos es que también estas dos funciones, esta está dominada por esta, es lo que vimos aquí arriba. Entonces podemos combinar estas dos desigualdades y ver cómo es la diferencia de estas funciones en E. Si lo hacemos, notamos que usando desigualdad del triángulo en esta parte, entonces f menos gk a la p, primero, antes de elevar a la p, utilizo desigualdad del triángulo y cada uno de los términos que me aparecen ahí, que es este y este otro, lo acoto con g y con g, con el mismo g, y lo sumo y de ahí sale este 2 y luego elevo todo a la p, entonces me va a salir 2 a la p, g a la p. Entonces yo tengo esto de acá, donde otra vez esta parte, el lado derecho, esta es una función integrable. Es lo que dice acá. Nuevamente, teorema de convergencia dominada. En este punto hago el siguiente comentario. Si nosotros tenemos un conjunto de medida cero, digamos E complemento, entonces, y nosotros integramos una función en todo el espacio, bueno, dado que E y E complemento forman una partición disjunta de todo el espacio, la integral de la función en todo el espacio la podemos escribir como la integral de la función en una parte más la integral de la función en la otra parte. Sin embargo, como este conjunto tiene medida cero, entonces lo que integra la función en este conjunto no aporta nada, es cero. Nos queda entonces que estas dos integrales coinciden. Integrar la función en todo el espacio es equivalente a integrar la función solamente en el conjunto que no tiene medida cero. Como consecuencia de esto tenemos lo siguiente. Recordando las hipótesis que teníamos hasta el momento, habíamos demostrado que gk restringido a E menos f, esta función estaba dominada por 2g por esta función característica. Equivalentemente, esta potencia estaba dominada por esta potencia. Esta es la primera hipótesis del teorema de convergencia dominada. También teníamos que la sucesión de funciones, esta sucesión de funciones converge a f. Lo habíamos escrito también de otra forma, que gk converge puntualmente a f, es decir, converge en E, o lo que es lo mismo que esta sucesión converge a f. Notemos que esta sucesión converge en todos lados. Si el x donde evalúo las dos cosas está en E, entonces simplemente tengo que gk converge a f y ahí todo funciona bien. Pero si estoy fuera de E, bueno, esta característica mata a los elementos de mi sucesión y deberían de tender hacia cero, pero la función f también es cero fuera de E, por lo tanto todo checa. Ahora, que esto suceda, esto es equivalente también a decir que para cada x, gk, la distancia de gk por la característica menos f, estas distancias tienden a cero. Y si las veo para cada x, es decir, yo puedo también decir que estas funciones
convergen puntualmente, si lo veo como función de x, a la función constante 0. Función constante 0. Y aplicando teorema de convergencia dominada, aquí no quiero solamente estas funciones, sino quiero aquellas que obtengo elevadas a la p, por supuesto. Entonces, por el teorema de convergencia dominada, yo tengo que puedo intercambiar el límite de la integral. La integral del límite de estas funciones, gk e menos f a la p de mu, tiene que ser igual al límite de, esto es kk, de las integrales de cada una de estas cosas. Aquí la función característica menos f a la p de mu. Ahora, esta función, que es el límite puntual de estas funciones, como vemos es la función constante 0, entonces aquí estoy integrando la función constante 0 respecto a mu, por lo tanto esto es 0, aquí no hay problema. ¿Qué pasa con este término? Aquí es donde hay que justificar una parte. Voy a utilizar el argumento de aquí arriba para establecer lo siguiente. Si yo escribo la norma p de gk menos f, la norma p a la p, esto por definición es la integral de gk menos f a la p de mu. Aquí estoy integrando en todo el espacio, por supuesto. Ahora, pero la integral de esta función en todo el espacio, como e tiene medida 0, entonces es lo mismo que integrar solamente en el conjunto e, la misma función. Pero integrar en el conjunto e es equivalente a escribir gk menos f a la p por la función característica de mu. Esta función característica entra a cada uno de estos términos, de forma que obtengo gk, la función característica de e, menos f por la función característica de e. Sin embargo, en e, f toma el valor f. Entonces, puedo pensar que está aquí o puedo pensar que no está. Aquí va a haber un 1. Puedo no ponerla simplemente para ver que este término es precisamente este término. En otras palabras, el límite cuando k tiende a infinito de esta parte es el límite cuando k tiende a infinito de esta parte. Esto es igual a el límite cuando k tiende a infinito de gk menos f p a la p. Es decir, es el límite, pero ahora en norma p. Y yo estoy diciendo, por el teorema de convergencia dominada, que es 0. Y de ahí se tiene la convergencia que vimos en el otro video. Lo que esto muestra es que la sucesión gk converge a la función f, pero ahora estamos hablando de otro tipo de convergencia. Aquí arriba, acá, esto es convergencia puntual. Aquí esta convergencia es, me fijo un x en e, me fijo qué número es esta en esta sucesión y converge como sucesión de números reales a f de x. Eso es lo que esta convergencia significa, la convergencia puntual. Pero aquí esta convergencia está convergiendo en el espacio de funciones LP y está, ¿cómo estamos midiendo aquí la distancia? En términos de la norma P. Entonces GK converge a F en LP. Eso es lo que significa. Bueno, ya casi estamos ahí. Recordemos lo que estamos demostrando, lo que queremos demostrar es que LP es completo. Entonces, de la sucesión original Fn, construimos una subsucesión GK que cumple con esto, definimos esta función, tuvimos que ver ciertas partes técnicas con cuidado para poder definir esta función f, la cual esta función f es nuestro candidato a ser límite de la sucesión original. Entonces, lo que hemos visto aquí es que la f es límite de la subsucesión. Basta ver ahora que es límite de la sucesión original también. Y con eso acabaríamos. Basta ver entonces que la sucesión original converge a la f de acá. Se podrán estar preguntando, bueno, ¿para qué vamos a usar esto? Bueno, esto es muy importante para poder ver esto. Entonces, recordemos que dimos un épsilon arbitrario, entonces para ese épsilon arbitrario, para el épsilon arbitrario pero fijo, para épsilon fijo, el del principio, existen las siguientes
los siguientes índices NG, le voy a llamar, que es un índice natural mayor que 0, que cumple lo siguiente, que cumple que la distancia, la norma de F a GKP es menor que epsilon 2 si K es mayor que este NG, por esta razón, porque GK converge a F en LP. Y 2, existe un N que cumple que Fn menos Fm en la norma P es menor que epsilon sobre 2 si N y M son mayores que este N. Esto es por ser Cauchy. Estoy simplemente repitiendo la hipótesis por ser de Cauchy en LP, o sea en la norma P. Y esto es, bueno, voy a repetir, pues GK converge a F en LP. ¿Okay? Entonces, por cada una de estas dos cosas existen estas dos. Sea ñ un entero, un natural, tal que, primero, ñ sea mayor que el máximo, como usualmente lo hacemos, del NG y del N. Primero, pero no me voy a quedar con este índice, sino recordemos que las GKs son... GK es una subsucesión de la sucesión original. Es decir, recordemos que GK en realidad es un elemento de la sucesión original, pero es un N sub K de la sucesión original. Entonces lo que yo quiero hacer aquí es, no me voy a fijar en este índice ñ solamente, sino quiero que sea un subíndice de la subsucesión G, o en otras palabras cumple con esto, pero que sea suficientemente grande, es decir, que sea mayor a el NG y el N. Es decir, quiero que se cumpla esto de acá. Para cada elemento de la subsucesión G proviene o le corresponde un FNK. Yo lo que pido es, voy a encontrar y fijar, de hecho, un subíndice ñ de la subsucesión que le corresponde entonces un elemento en la sucesión original, de forma que estos dos sean mayores al máximo de NG y N. Siempre existen. Yo simplemente me fijo en el máximo y me muevo hacia adelante lo suficiente de forma que estos dos números sean mayores que este máximo. Entonces ñ es un índice que cumple con esto. ¿Con esto qué logré? Bueno, entonces si m es mayor que este n de acá, yo tengo lo siguiente. La distancia de f a fm en la norma P. Entonces voy a sumar y restar el fnñ de forma que yo tenga f menos fnñ norma P más fnñ menos fm norma P, y en donde por construcción nñ y de hecho ñ es mayor que ng. Por lo tanto, esta parte es menor que epsilon sobre 2. Y por otro lado, el nñ es también mayor que el n. Y si m es mayor que n también, entonces por esta parte de acá abajo, la diferencia entre estos dos términos es menor que epsilon entre 2, por lo tanto esto es menor que epsilon también. Esto lo que me dice es que la sucesión Fm, la sucesión de Cauchy original, tiende a F en LP. Es decir, la sucesión de Cauchy converge a LP, a F, en donde F es una función, donde lo teníamos, donde F es una función en LP también. En otras palabras, el espacio es completo. Es decir, todos los espacios LPs de Lebesgue LPs son completos con la norma P de cada uno de ellos.
Esto por supuesto que está hecho en general, es decir, los ejemplos que vimos en el video anterior como espacios de sucesiones, por ejemplo, de sucesiones absolutamente sumables o P absolutamente sumables, son completos también. Esto es bastante general. Por eso, y ustedes vieron que la demostración de este resultado es bastante técnica y estamos combinando cuestiones de medibilidad, de integrabilidad, del lema de Fatou, teorema de convergencia dominada, etc. Nos vemos en el siguiente video.